Y por eso hoy quiero predicar un mensaje que he titulado No estoy obligado. ¿Cómo se llama el mensaje? No te estoy sintiendo, por favor ayúdame. Escúchame, te estoy dando el cuartillo de voz que me queda. ¿Oíste? Ayúdame. Usted lo siente, si usted me escucha, usted sabrá que esta no es mi voz natural. Le estoy dando el cuartillo, yo siempre lo voy a dar todo por Cristo. Todísimo. ¿Oíste? Yo no sé si voy a amanecer siquiera vivo mañana, pero hoy si mi voz la necesita, la va a usar hasta que se acabe si la necesita. Diga a alguien con autoridad, no estoy obligado. ¿Qué es obligación? Porque para entender si uno está o no está obligado, mi amada Cecia, uno debe primero entender que es una obligación. Y para aquellos que están anotando, porque yo siento que hay gente bien intencional en esta iglesia, permítame decirle que es una obligación. Y déjeme darle una definición etimológica, rapidita. La palabra obligación viene de un término dividido. Diga conmigo, O-B, ob. La palabra o la expresión ob significa alrededor de. Alrededor de. Pero la palabra ligare, que es de donde viene el resto de la expresión obligar, la palabra ligare significa atar, significa ligar o vincular. Lo que quiere decir que obligación es estar atado o estar vinculado, estar conectado voluntaria o involuntariamente. Permítame expresarle esto. La obligación es el vínculo que somete a una persona a realizar determinada acción. Pastor, ¿y por qué es importante esto que usted nos está hablando? En una ocasión yo escuché a alguien, decir, yo no estoy obligado a nada. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien decir eso? ¿Alguna vez lo ha escuchado? Yo necesito dos personas, un hombre y una mujer. Ayúdenme con un micrófono. Un hombre y una mujer. No se peleen, hermano. Yo sé que todos quieren venir. Hay cientos de miles de personas en este auditorio, pero solo necesito a dos. Un hombre y una mujer. Ayúdenme con un micrófono, por favor. Ajá, venga, mija. Aquí, póngase aquí. Ahora necesito a un hombre. Padre, revélale a mis hijos qué es ser un hombre. Porque si ellos no lo tienen muy claro, que por revelación entiendan que necesito a un hombre. Padre, revela, Señor, muestra. Ahí viene uno que entendió el diseño, ¿verdad? Gloria a Dios. Mira, alguien me dijo una vez, los demás son hombres solo que con pena. Alguien me dijo una vez que yo no estoy obligado a nada. Yo quiero pedirles un favor. Yo necesito que tú me digas rápidamente 5 cosas a las que tú crees que estás obligada. A las que estás obligada. Sí, a las que estás obligada. A las que estás obligada. Tú dile en el sentido que tú quieras, niña. Yo no sé las que tú estás obligada o las que no. Vamos. 5 cosas. Vamos rapidito. 5 cosas a las que estás obligada. 1. Obligada a alimentar a mis hijos. Alimentar a sus hijos. 2. Pagar la renta. A pagar la renta. 3. Obligada Rapidito. No la ayudes que no viniste. a comprar comida para la casa. A comprar comida. 4. Rapidito, mija. Obligada a atender a mi esposo. Atender a mi esposo. Le hiciste tanta seña desde allá atrás. Para eso no viniste aquí al frente. Santo Padre. 5. Obligada a. O sea, tú no sabías que estabas obligada hasta que la pastora te dijo. Qué barbaridad, caballero. Qué barbaridad. Yo también tengo lo mío. Yo creo que tú eres el único que puede cambiar de nacionalidad. 5 cosas a las que estás obligado. Rapidito. 1. Comer. 2. 'Dormir. 3. 'Saciarme. 4. 'Trabajar. 5.
Cuidar a mi 5, familia. Cuidar a mi familia. cuidar a tu familia. Interesantemente, cuando nos exponen frente a la realidad de las obligaciones, que es el vínculo que no podemos romper con facilidad, nosotros nos preguntamos, gracias mis hijos, nosotros nos preguntamos, ¿a qué cosas estoy obligado? Y como bien dijeron ellos, algunos dijeron al trabajo, a las relaciones, al estudio, dirían algunos otros, o a otros compromisos, pastora Isabel. Pero difícilmente alguien se atrevería a decir, yo estoy o no estoy obligado a pecar. No estoy obligado a fallar. No estoy obligado a vivir dominado por mis deseos. Porque nosotros difícilmente categorizamos esto como un concepto de obligatoriedad o no. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Pentecostés, nosotros nos enfrentamos a un poderoso paradigma. ¿Qué dijo el pastor? Nos enfrentamos. Y un paradigma no es otra cosa, para aquellos que no lo tienen claro, que es un molde o un patrón. Así que hay un poderoso, escúchame esto, hija, hay un poderoso paradigma al que nos enfrentamos en Pentecostés. Y ese paradigma incorrecto es creer que pecar es inevitable. Dije, creer que pecar es inevitable por el simple hecho de ser humanos, de ser vulnerables, de ser débiles. Por lo cual, con facilidad, ellos podrían haber dicho, estoy obligado a pecar. Pero les daría vergüenza decir eso aquí al frente. Pero muchos de nosotros, cuando cometemos alguna falta, nosotros al ser confrontados, llegamos a la realidad de ¿qué cosa? Es que somos humanos. Como si ser humano es una obligación de pecar. Lo que pasa es que entiéndeme, soy débil. Como si ser débil es una obligación. Como si ser débil es una obligación de pecar. Muchas personas creen, no puedo cambiar. Siempre voy a caer. Y no estoy hablando de ustedes, de los ángeles que están acá. Estoy hablando de los humanos que a veces sienten que chuleta, ¿sabe? No voy a poder cambiar esto. Porque yo voy a los servicios, yo voy a los cultos, domingo tras domingo, y me dan la palabra y me enseñan, pero a mí me cuesta cambiar esto. Ese mal carácter, me cuesta dejar de decir mentira. Yo creo que eso nunca lo voy a poder cambiar. Me cuesta dejar de ser irresponsable, me cuesta. Recuérdense que yo le dije hace un minuto que Cristo no viene por espiritualidad, viene por carácter. Por esa razón, el Señor quiere que el carácter de Cristo sea formado día con día. Por eso el apóstol Pablo hace esta poderosa declaración y dice, hasta que todos crezcamos. El carácter habla de crecimiento. Yo vine a predicarle una palabra de domingo Pentecostés a alguien aquí hoy. Así que el carácter es determinante. Dije que el carácter es determinante. Hay quienes pueden llegar a pensar y a decir, es que yo soy así, ya yo creo que no voy a cambiar. Y aunque reconocen muchas libertades, porque si yo ahora en lugar de preguntar a qué están obligados, le preguntara sobre cuáles son las libertades que usted siente que tiene, usted diría, soy libre para pasear, soy libre para comer, soy libre para esto, para lo otro. Y reconocemos libertades, pero hay una libertad que no reconocemos, y es la libertad para vivir en el Espíritu. Es la libertad del dominio del pecado. Voy a repetirlo. Cristo te hizo libre
de la potestad de las tinieblas. El pecado no tiene poder sobre ti. El pecado no tiene dominio sobre ti. Eres libre. Oye, por favor, algún libre grite amén. Eres libre. Somos libres del dominio del pecado. Y ese es el paradigma que quiero establecer en Pentecostés. Porque Pentecostés vino a destruir el paradigma incorrecto de que debemos pecar porque nos toca. Que debemos pecar porque no tenemos más opción. Que debemos pecar, fallar. Hay algunos me están mirando con cara de, oh, tremendo. Algunos me están mirando con cara de, eso es con el del hermano de al lado que vive pecando. No, estaba hablando contigo. Y contigo que estás en la cámara. Sí, estoy hablando contigo. Porque el apóstol Juan hace esta poderosa declaración. El que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. El problema es cuando el pecado se vuelve una obligación. Voy a predicarle a mis hijos. Yo creo que hoy mis hijos no vinieron. Dije, el problema no es el pecado. El problema es cuando el pecado se vuelve una obligación. Eso es un problema. Cuando tú sientes, es que no puedo dejar de hacerlo, es que no puedo cambiar, es que no puedo mejorar. Mentira del diablo, porque al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Antes del Pentecostés, escucha esto, hijo mío. Antes del Pentecostés, el hombre luchaba contra el pecado con su propia fuerza. Dije, antes de Pentecostés, el hombre tenía que luchar contra el pecado con sus propias estrategias, siguiendo una ley que era dura, que era inflexible, que era rígida, que era agresiva, ojo por ojo. Contra esa ley tenía que enfrentarse el hombre y el pecado. Pero tras Pentecostés, llegó el ayudador. Llegó el que te dice tranquilo, cuando sientas que tienes la rodilla en el suelo, yo te doy la mano, yo te levanto, yo no te dejaré y yo no te desampararé. Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo como una puerta de acceso. Pentecostés es el acceso del Espíritu Santo para hacer un trabajo que Cristo tenía el poder, pero no tenía la legalidad. Cristo tenía el poder, pero no tenía la legalidad. Estoy esperando que algún hijo mío que sabe cómo yo predico reaccione. Oye, por favor. Cristo tenía el poder para liberarnos del pecado. Cristo tenía el poder para ayudarnos a todos, pero era ilegal al estar en un cuerpo limitado poder estar con todos a la misma vez. Así que si tú pecabas en Panamá y yo pecaba en Estados Unidos, no nos podía ayudar a los dos a la vez, porque su cuerpo lo limitaba legalmente a ayudar a uno. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, entró uno que dijo, yo puedo estar en Panamá, yo puedo estar en Estados Unidos, yo puedo estar en China a la vez y levantar a un remanente libre. El Espíritu Santo en el día de Pentecostés vino para darnos la fuerza. Dije, para darnos la fuerza para vencer al pecado. Cristo vino para exponer el pecado. El Espíritu Santo vino
para darnos el poder de vencerlo. El apóstol Pablo dice que Cristo exhibió públicamente el acta de los decretos que nos eran contrarios. Él dijo: es contra ti y tienes que esto y tienes que esto y tienes. Él lo exhibió y él dijo: esto es lo que te estaba condenando. Pero el Espíritu Santo vino y dijo: tranquilo, bajó el acta y dice: cuando tengas esto, ven, yo te ayudo, yo soy tu ayudador. Estoy predicándole una palabra a algún hijo que tenga el ayudador. Pero hay un paradigma. Dije, hay un paradigma. Y el problema con el paradigma es que hay gente que ignora que hay paradigmas correctos y hay paradigmas incorrectos. Voy a poner un ejemplo. Hace un momento los que pasaron aquí al frente dijeron: yo tengo la obligación de ayudar a mi familia, de darles de comer, de atenderlos. Y es un paradigma, es un patrón, es un molde que nosotros entendemos que no salimos de la tierra, que no salimos de la nada. Él lo que está haciendo es moviendo un abanico. ¿Ya terminó de ver el abanico? Venga. Hay paradigmas que nosotros debemos entender que son correctos. Hacer las cosas bien, eso es un paradigma correcto. El problema es que hay paradigmas que son fuertes pero son incorrectos. Y regimos nuestra vida por esos paradigmas. Y este es uno, porque ni siquiera es nuestro, lo heredamos. Hay un viejo adagio o hay una frase muy común que dice: nadie es perfecto, aunque parezca que sí. Y este adagio o esta frase ha tomado tanta fuerza. Dije, ha tomado tanta fuerza que la gente entiende cuando habla contigo: nadie es perfecto. ¿Usted ha escuchado la frase nadie es perfecto? ¿Usted la ha escuchado? Pero eso es mentira. Dije, eso es mentira. Dije que eso es mentira. Porque mi Biblia dice que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto. Entonces hay paradigmas equivocados que repetimos como papagayos, que se lo heredamos a nuestra familia, que los metemos en nuestro estilo de vida. Pero el Espíritu Santo llegó para romper ese paradigma. Pentecostés es como un hacha que viene a quebrantar el paradigma del pecado como un estilo de vida. Dije, el Pentecostés es como un hacha que vino a romper, a quebrantar, a generar una brecha entre un estilo de vida de pecado y un estilo de vida de libertad en Cristo. Pero para romper el paradigma, déjeme decirle una cosa, se lo voy a decir con todo mi corazón. Hoy ni siquiera vine por amén. Hoy yo vine a establecer un fundamento. Porque si yo estuviera estableciendo o hablando de casas, de carros, de bendiciones, de cosas, usted estaría brincando por las paredes. Pero como estoy hablando de pecado, pero no me importa. Y perdónenme los que me ven a la distancia por la frase, aunque suene un poquito altisonante. No me importa. Porque yo prefiero una iglesia que me tuerza la boca y esté incómoda, pero que se salve, que sea sana, a la que Cristo pueda venir a buscar, a una iglesia contenta y reída y que se vaya enterecita al infierno. Escucha. En la antigüedad, Dios le dijo a Josué: ve y conquista Jericó. Y cuando entres a Jericó, mata todo. No cojas nada. Nada es
Nada es nada. Y un hombre llamado Acán vio que la cosa estaba buena y vio un manto babilónico y unos lingotes de oro. ¿Oíste? ¿A quién le puede hacer daño eso? A nadie. Y el tipo, escúchame Enrique, el tipo dobla su mantito babilónico, guarda sus lingotes de oro y se lo lleva para el campamento. ¿Y tú sabes lo que hizo el bandido? Alguien que me pregunte, gracias, yo lo quiero. Por favor, ustedes saben tener, aquí hay alrededor ahorita mismo de 100 y algo de personas. Ustedes saben qué es tener 300 ojos encima. Entonces usted nada más siente sus ojos, pero yo siento el de todos. Entonces ayúdeme a predicar, oiga. Sea empático, simpático, no sea antipático. ¿Usted sabe qué hizo Acán? Escondió el manto babilónico y el lingote en su tienda. Perdieron en la siguiente batalla contra un pueblo chiquitito. ¡Ay! Y Josué estaba preocupado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque a veces tenemos victorias grandes y perdemos pequeñas. Y no nos enteramos por qué. Y es por paradigmas incorrectos. Porque creemos que la oración de ayer sirve para mañana. Ya se fueron para la casa. Porque creemos que el ayuno del año pasado todavía me va a servir para el otro año. Mi alma alaba a Cristo. Pero mira, es un pecadito. Toda mi vida me he guardado. ¿Qué importa? Usted nunca ha tomado veneno. Nunca. Nunca. Toda mi vida he sido correcto. Nunca he tomado veneno. Pero bueno, tomé un poquitito. ¿Por qué es tan malo? Así es el pecado. Dije, así es el pecado. Y Acán tomó un poquitito de veneno. Pero usted sabe qué es lo más terrible de esto. Que cuando vino el juicio, no fue sobre Acán. Fue sobre él y toda su casa. Así que cuando nosotros tenemos paradigmas incorrectos, nosotros podemos creer que eso nos afecta solo a nosotros. Pero hay una generación a nuestro alrededor que se puede ver afectada por un paradigma incorrecto. Pero Pentecostés es la puerta para romper lo que quiere destruir tu casa, tu familia, tu negocio. Estoy hablando con alguien que entienda. Es una puerta. Para romper el paradigma se necesitan 3 cosas. Se las voy a regalar hoy. Por 2 razones se las voy a regalar. La primera de ellas porque me siento generoso hoy. Yo escuché una vez a un ministro que dijo: lo que el Señor me ha enseñado me costó mucho, así que no te lo voy a compartir. Y yo sé que usted diría: oh, pero eso es de Dios. Sí, pero me lo dio a mí. Mientras tú estabas durmiendo, yo estaba orando. Voy de nuevo y me voy a poner los lentes para verlos bien, porque aquí estoy como Bartimeo. Oh, veo la luz. Escucha esto. Mientras tú estabas en tu 50º sueño, yo estaba con el ojo seco así. Dime, Jehová, que tu siervo oye. Así que yo podría decir: esto es para mí. Y es un paradigma que puedo romper en mi vida y no estoy obligado a compartirlo. Así que me siento generoso. Alguien debería valorar la generosidad. Ahora, la segunda razón por la que se lo voy a compartir es porque más bienaventurado es dar que recibir. Así que cuando yo recibí me sentí bienaventurado. Pero ahora que se lo estoy dando, me siento más bienaventurado. Escucha, te voy a regalar 3 recursos como un hacha afilada para romper el paradigma del pecado en tu vida. Dije, te voy a regalar 3 recursos
como un hacha afilada contra la cual el paradigma del pecado no puede. El primer recurso es para romper el paradigma incorrecto. Yo sé que este mensaje suena un tanto pesado, así como, ay pastor, sentí que iba a predicar así como de fuego, oh, aleluya. Pero el fuego no quita el pecado. No, el fuego no quita el pecado. No, de verdad. De verdad, hombre. Hay gente que profetiza en pecado. De aquí se dice el dicho que hasta Saúl profetiza. Y tenía años desechado. Pero voy a dejarlo hasta ahí porque ya me están mirando con mala cara. Y estoy a punto de pedir. Oh, Sharamahaya. Fuego. Shaki Masaharaya. Para romper el paradigma incorrecto del pecado. Número uno, necesitamos conocer la base errónea sobre la cual se cimienta ese paradigma. Porque cuando usted entiende cuál es la base, usted sabe a dónde tiene que golpear. Si alguien te dice, ve al bosque y tumba un árbol, la primera pregunta que usted hace, ¿cuál es? ¿Cuál árbol? Entonces tú miras para arriba y miras la copa. Y cuando miras la copa, tú dices, ese árbol voy a tumbar. Y cuando bajas la mirada le pegas a cualquier base. Corres el riesgo que cuando el árbol caiga, no sea el que tú querías tumbar. Y hay gente que vive quebrantando sus pasos uno detrás del otro porque mira el problema, pero le pega a la base equivocada. Creen que el problema del pecado es que lo que pasa es que como no estoy todo el tiempo en la iglesia, pero ese no es el problema. Hay gente que dice, escucha esto, lo que pasa es que yo no puedo serle fiel a mi esposa. Ese es el problema. Esa es la base, esa es la copa del árbol. Y piensa, escucha mortal. Piensa que la base del árbol, ¿cuál es? Es que soy hombre. Es que soy débil. Entonces cuando tú piensas en eso, le estás pegando al árbol incorrecto. Porque tú no pecas porque eres débil. Tú no pecas porque eres hombre. Así que entender la base te ayuda a darle al árbol correcto. Y cuando todos los demás dicen él no va a poder, tú estás puf, 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 puf. Y al cabo de algún tiempo se escuchará un crujido. Y cuando la gente vea, va a decir, él no podía hasta que vea el árbol en el suelo. Vengo a declarar de parte de Dios, a libertad nos llamó el Señor. La base errónea hay que conocerla. Y esta base se sustenta, para que conozcan la base del árbol, en el mal entendido del pecado original. En primer lugar, ¿cómo distingo la base? ¿Cómo sé cuál de todas estas partes de abajo coincide con la copa de mi árbol? Llamada mentira, llamada juega vivo, póngale el nombre que usted quiera. Estoy aquí, tengo mi pareja, todo está bien, pero no puedo evitar, el ojo se mueve solo, parece un wishy wiper. No puedo evitarlo. ¿Ves? Estamos aquí reunidos. Y yo tengo la boca cerrada. Tengo la boca cerrada. Pero la lengua se mueve sola adentro. Y quiero hablar más del otro. Y así no puedo evitarlo, pues. Me muerdo la lengua, me muerdo la lengua. Aunque te la muerda. Aunque te la muerda. Porque el problema es que no has distinguido la base del árbol. Pero el primer elemento, la característica que distingue
el árbol en su base es el mal entendido del pecado original. Porque hay quienes entienden que pecan porque Eva y Adán pecaron. Oye, hay quienes pecan, ¿por qué? Porque entienden que como Eva y Adán pecaron, entonces nosotros por default, por carambola, tenemos que pecar porque, o sea, venimos de Adán y Eva, ¿no me explico? Y entonces eso se llama el pecado original, que nos enseñaron, para eso nos bautizaron en la iglesia. Para quitarnos el pecado original. Y nos pusieron padrinos, hicieron tremendo pachangón después que nos bautizaron, pero ¿qué importa? Escucha, oíste, tiraron agua y bebieron agua. Misericordia, Padre. Porque lo que están buscando es quitar el pecado original. Lo que están buscando es quitarle fuerza a lo que pasó en el Edén. Y el Edén no es el elemento. Entender que el Edén es la puerta del pecado, pero no tiene que ser la morada del pecado en mi vida. Voy a repetirlo. Mis primeros padres pecaron en el Edén, pero el pecado no se tiene que mudar a mi casa. Estoy hablando con alguien que entienda, porque el pecado, dice el apóstol en Romanos 5:12, entró y afectó a toda la humanidad por un hombre. Es verdad. Escúchame. Ser susceptible al pecado no significa ser pecador. Y el problema con el Edén es que la gente dice, es que yo tengo que pecar porque ellos pecaron. Pero eso no es verdad. Que ellos pecaran me hace susceptible al pecado, me hace propenso al pecado, pero no me convierte en pecador, porque el pecado es una decisión voluntaria. Hay una mancha que corre en los hombres, y esa mancha, no importa cuánto tú hicieras, Wilder, no te la ibas a poder quitar. Necesitabas una sangre que manchara más. Y por eso la escritura hace esta poderosa declaración, hablando del profeta Isaías. El profeta dice, si tu pecado fuera rojo como el carmesí, será limpio como la grana, será puro como la nieve, porque la sangre de la cruz redimió la falta que aunque usted hiciera lo que quisiera hacer, no podía redimir. Voy a decir esto grande así, lo voy a decir grande. Y no sé si voy a tener tiempo en este mensaje de explicarlo. Pero voy a decir esto. La sangre de Cristo buscó atacar no el pecado, sino la legitimidad del pecado. Porque yo decido pecar. El problema es que cuando yo peco, me queda una mancha de ilegalidad. Y aunque yo me pusiera vanish, no me puedo lavar el alma. Solamente la sangre. Dije, solo la sangre puede atacar esa afectación legítimamente. Solo la sangre podía hacerlo. Solo la sangre podía penetrar hasta el campo impenetrable del área legal del pecado. Le quitó el efecto legal, de tal manera que cuando Satanás va frente a Dios a acusarte y el Padre viene a atacar, el Padre viene a emitir su juicio, Jesucristo dice, oh Señor, mira la sangre, tiene derecho de perdón legal. El pecado original nos puso un estigma legal, desconectándonos de Dios. Pero Jesucristo vino a reconectar lo que se había perdido. El problema con el pecado
es que tenemos un malentendido. Número 2, usamos, escucha bien, en este mismo concepto de conocer la base errónea, usamos, escucha, santo Dios, reprendo todo ataque. Diablo mentiroso. Usamos, escúchame, usamos el Edén como excusa perfecta para ser imperfectos. Voy a repetírtelo. Vamos al Edén y cuando nos sentimos mal, entonces vamos al Edén y usamos el Edén como la excusa perfecta para vivir imperfectamente. Todo, eso es el hombre. Todos somos así, maluquitos. Ya vinimos maluquitos de fábrica. Y usamos hasta la escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Todos pecamos. Usamos la escritura. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios, así que tengo derecho. Usamos el Edén como una excusa válida para un paradigma incorrecto. Tú sabes lo que eso significa. Te voy a decir esto, pastora. Es usar la Biblia en contra de su dueño. Y esto es lo más parecido que está pasando hoy con la ideología de género, donde hay hombres y mujeres que han cambiado el uso natural y dicen, lo que pasa es que la Biblia dice que Dios es amor. Y eso es usar la Biblia de forma inapropiada y en contra de su propio autor. Pero mi Biblia dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Usted podrá echarse ese cuento a usted mismo y darse el paliativo de que lo que pasa es que como Adán pecó, yo también tengo derecho a pecar. Usted se puede dar ese lujo. Y ese lujo sirve aquí para usted, con usted, porque no siquiera sirve con el pastor. Porque el pastor ha leído 3 cosas de la Biblia. Te sirve a ti contigo, pero no funciona. Dice el escritor, porque un día compareceremos frente al tribunal de Cristo. Entonces un día tú te vas a parar frente a Dios. ¿Qué dije? Un día te vas a parar frente a Dios. Y para aquellos que no tienen muy claro el tema de su salvación, habrá también un juicio frente al trono blanco. Para condenación eterna o para liberación eterna. Pero no voy a meterme por ahí sin antes decirle esto. Hay quienes usan la misericordia como escudo y como bastón. Dios me entiende. Dios sabe que soy débil. La gracia no es licencia para pecar. Dije, la gracia no es licencia para pecar y mucho menos para permanecer igual. De modo que si alguno está en Cristo, hay que cambiar. La gracia es el poder de Dios para vivir diferente. Te voy a dar la segunda herramienta. Estos son de esos mensajes que no despiertan amén ni gloria a Dios, pero te salvan la vida. Voy a repetir esto. Estos son de esos mensajes. ¿Usted ve las luces? ¿Usted ve las luces que están aquí atrás? ¿Las ve en el fondo? ¿Las ve en el fondo? Las 4 estructuras negras que están atrás en el fondo. Ellas estuvieron prendidas mientras usted estaba. Ellas estuvieron. Pero llegó un momento en el que las luces se apagaron. Y hay un momento de nuestras vidas que el show, que las luces, que todo se va. Y que solo las herramientas importantes del reino nos quedan cuando todo se va. Hoy estás aquí
sentado escuchando al tipo este que está predicando largo. ¿Qué tipo? Pero te está dando herramientas, está sacando de su caja de herramientas y te está dando herramientas que te van a servir mañana, pasado mañana. A lo mejor hoy no sientes que la necesitas, porque hoy te sientes impoluto, hoy te sientes inmaculado, estás más limpio que la Virgen María. Y mañana, déjame decirte esto, cuando mañana tú necesites pelear contra el pecado, esta herramienta te va a servir. A lo mejor tú sientes, escucha, mira, hay gente que puede llegar a sentir que ya tiene el cielo así ganado. O sea, ya qué importa lo que yo haga. Ya yo vengo, voy, y entonces, escúchame, escucha, sienten que eso del pecado, porque hemos clasificado los pecados en el rango de la inmoralidad. Si no es inmoral, no es pecado. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque hay pecados que están en el cuerpo y hay pecados que están fuera del cuerpo. Y los pecados fuera del cuerpo no son morales, pero son pecados. Voy a repetirlo y voy a citar al apóstol Santiago cuando dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como. Esto quiere decir que hasta la omisión. Y hay gente que peca de omisión y se da permiso para decir eso no es nada. Eso no es nada, pero sí es bastante. Voy a repetirlo, sí es bastante. Este es un mensaje serio. Y es bastante. Jesucristo le reveló al apóstol. Y el apóstol, escúchame esto, mamita linda, dice que él vendrá por una iglesia sin mancha. Y eso para nosotros es todo, pero eso no es todo. Él le reveló algo más y le dijo: y sin cosas semejantes. Y a veces nos cuidamos de las manchas y de las arrugas, pero no de las cosas semejantes. Y las cosas semejantes son tan semejantes a las manchas y a las arrugas. Pastor, ¿por qué usted trajo este mensaje hoy? No sé, pregúntele al dueño de la carta, pues yo solo la estoy leyendo. Yo no tengo nada que ver con esto. A mí que me registren. Yo solo vengo a traer el mensaje que el Padre me dijo que te diga. Y Dios me dijo que te diga. Literalmente Dios me dijo que te diga: no uses la misericordia como escudo. Es que yo pequé, pero nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. No la uses como excusa, y mucho menos como escudo para justificar lo que está mal. Número 2. Ya me estoy yendo. La segunda herramienta que debes tener para poder vencer al pecado. Porque escúchame, tienes al Espíritu Santo. Pero si no sabes y no tienes estos recursos, el Espíritu Santo dentro de ti quiere hacer cosas, pero Él no va a hacer lo que a ti te corresponda. Te voy a explicar esto, Nadiuca. Escucha, el Espíritu Santo está dentro de ti para ayudarte, pero el Espíritu Santo no va a entender cuál es la base que te lleva a querer pecar. Él no va a entender eso. Tú tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque Él no necesita entenderlo, ya Él lo sabe. Entonces nosotros queremos que el Espíritu Santo nos ayude y entienda hasta por nosotros. No, Él te ayuda y tú entiendes. Voy a repetirlo. Él te ayuda y tú entiendes. Él te ayuda y tú accionas. Él te ayuda y tú caminas. Él te ayuda y tú dejas de dar excusas. Número 2.
Para poder derribar el paradigma del pecado, se requiere entender el plano pleno. No puedes entender el plano por la mitad. Tienes que entender la profundidad del plano. Tienes que entender todo el panorama completo. Y para esto es fundamental conocer que estábamos plenos. Había plenitud antes del pecado. Génesis 1, 26 al 28. Luego vino una lesión. Fuimos lesionados en el Edén, conforme a Romanos 3, 23. Luego del cielo salió la respuesta. Dije, del cielo salió la respuesta. Y Cristo dijo, yo voy. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo. Porque Él es la respuesta. Finalmente, cuando Jesucristo se fue, no nos dejó solos. Nos dejó el elemento para caminar en... Escucha, Jesucristo vino, restauró y puso la piedra angular o la piedra fundamental para la restitución. Pero la restitución es un trabajo progresivo. ¿Me escuchaste? La restitución es un trabajo progresivo. Si tú trabajabas en un lugar antes y a ti te vuelven a poner, nunca vas a ir a la velocidad a la que va el resto de los compañeros. Si dos personas empiezan a correr y una de ellas se cae, cuando se levanta, se puede restaurar, pero restituirse a la velocidad que tenían antes le va a tomar tiempo. Porque la restitución toma tiempo. Por esa razón es más fácil vivir en la libertad que vivir en la excusa del pecado. Porque cuando vives en la excusa del pecado, tropiezas y duele cuando te cae. ¿Alguna vez alguno se ha caído y ha sentido como que ha caído en un colchón cuando se da contra el cemento? ¿Cuántos se han sentido así como que una esponja los recibió en el suelo? ¿Cuántos han sentido eso? ¿Alguna vez usted iba manejando bicicleta, se cayó y se raspó? Que uno ve al Señor sentado en su trono alto y sublime y su falda llena en el templo. Esas son las quejas espirituales. Escucha esto. Cuando tú te caes, duele. Caerse duele. ¿Cuánto más duele cuando ya ibas a una velocidad que habías ganado y tienes que empezar de nuevo? Así que vivir en la libertad es un éxito. Gracias, Señor. Porque yo sé que esta palabra está entrando y está haciendo aquello para lo cual la enviaste. Esto me trae al último aspecto que quiero regalarte hoy. Y el último aspecto que quiero regalarte es disfrutar el nivel exclusivo. Voy a decir esto. Vengan ustedes dos acá. Vengan. Ustedes dos. ¿Quién quiere ser uno y quién quiere ser dos? Rápido, rápido. Tú dos y tú uno. Ven, el uno es el ángel. Ven. Eres el ángel de Madrid. Ah, perdón. Te insulté. Te pongas rudo. Ponte ahí abajo que eres el dos. Allá abajo, abajo, abajo. Te hagas el fuerte y el grande. Eres un humano nada más. Sí, porque a veces uno quiere como subirse, como si uno fuera un ángel. ¿Tú viste? Venía para arriba. Sí, a veces usted se siente así como ángel. Y no importa que te llame ángel. Él pecó. Y él pecó. Voy de nuevo.
¿Qué dijo el pastor? Él y él pecó. Oye esto. Entonces, él se vira frente al trono de Dios, mira a Dios y le pide perdón. Y Dios lo desecha. Y lo baja de aquí de su posición y lo manda a prisiones de oscuridad. Qué duro, ¿ah? Se fue para en la prisión, mijo, allá adentro metió. No, es chiste, no te vas para allá adentro. Entonces este pecó. Pecó años, muchos años después. Y entonces él se vira frente al trono de Dios y se postra. Y le dice, Señor, perdóname. Está en el suelo. ¿Y qué hace Dios? Deja su trono y baja hasta él y le dice, tranquilo, no estás solo, yo te levanto. Ahora el resto de los ángeles seguramente están diciendo, pero qué injusto, ¿por qué a él, a la primera, lo envió a prisiones de oscuridad? Y este no ha pecado una vez, porque vuelve y peca. Se humilla. Y Jehová dice, ya no voy a bajar otra vez. Ahora me le voy a meter adentro. Ya no voy a bajar otra vez. O sea, ya Cristo no va a volver a bajar a inmolarse. Así que, ¿qué decide? Ya no voy a bajar a levantarlo. Ahora me le voy a meter por dentro para que él entienda que adentro está mi poder para perfeccionarme en su debilidad. Y ese poder que levantó a Cristo de los muertos, dije, ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que cada vez que tú clamas a Él te responde y te enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora ha puesto en ti el poder para levantarte. La pregunta del millón es: ¿cuál es la diferencia entre este ángel y este humano? Alguien tiene que decir. Los hijos míos tan que cortan, Dios mío. Escucha esto, mamita linda, feliz cumpleaños. La diferencia es que él fue creado por el poder de la palabra. Él no. A él Dios lo formó. Dios dijo, vengan a existencia. Y empezaron a levantarse miles de millares. ¿No me cree? Usted lo canta. Millares de millares. Son ellos, ¿ven? Ellos son los millares de millares. Estos son los millares de millares. Pero fueron creados por la palabra. Este no. Este Dios bajó y agarró barro. Por eso el apóstol Pablo dice, qué cosa tan increíble. Dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 4, qué cosa tan increíble que este misterio fue encerrado en vaso de barro. Tú no eres un vaso de cristal,
no eres un vaso de oro, eras un simple vaso de barro. Y su gracia está sobre ti. Es su gracia. Cuando tú actúas como que tú mereces que no, tú estás perdido, porque es su gracia. Así que Pentecostés me recuerda que yo tengo lo más grande del cielo adentro, solo por gracia. Porque Él descendió. Escucha, Nina, en el Antiguo Testamento Él venía hoy sobre David, mañana sobre Gedeón, y se iba. Pero en Pentecostés se abrió la oportunidad para que Él se te metiera por dentro, para que te ayudara en todas tus necesidades, para que cuando estás en el suelo diga: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Es su gracia. Y eso es una posición de exclusividad. Escucha esto, mamita linda. Él fue creado en el cielo. Y a gran privilegio, gran responsabilidad. Él fue creado en el cielo. Y donde Él estaba, Él tenía que vivir en integridad. Y el día que no cumplió con su integridad, dice el libro de Judas, fue desechado, porque abandonó su sitio de privilegio. ¿Oíste? Y Dios lo desechó. Pero este no fue creado en el cielo, fue creado en la tierra. Y en medio de la tierra, donde Satanás, el mismo que lo engañó a él, vino acá y lo engañó a él. Pero ese estaba en una atmósfera celestial, este estaba en una atmósfera terrenal. Y se supone, Pastor Mike, que él está en inferioridad. Pero Dios nunca se le ha metido a él. Pero al vil y al menospreciado escogió Dios. Al vil y al menospreciado escogió Dios. Así que si hoy tú estás de pie, es porque Él te escogió por su gracia. Porque Él te escogió porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Y se te metió adentro. ¿Oíste? En una atmósfera. Oscar es tu nombre, ¿verdad? Oscar es tu nombre, hijo. Él no está afuera. Él quiere estar adentro. Porque afuera tú lo haces con tu fuerza, pero adentro su poder se perfecciona en ti. ¿Cuántas veces le dijimos a Dios, a nuestra familia, a la gente en el trabajo: yo voy a cambiar? Y no cambias. Pero cuando tú lo tienes a Él adentro, cuando tú tienes el poder que se liberó en Pentecostés por dentro, entonces su fuerza te da la fuerza para hacerlo otra vez de manera diferente. Él estaba en un contexto de pérdida. Pastora, voy a decir esto, escucha. Cuando Él pecó en el cielo no cambió. Es gratis. Cuando Él y las 2/3 partes con Él pecaron, el cielo no cambió su atmósfera. El cielo siguió siendo el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Pero cuando este pecó, toda la atmósfera cambió. ¿Qué hizo diferente este pecado de este? Que a este lo crearon, por lo cual no puede cambiar la atmósfera de lo creado. Pero este fue formado,
lo que implica que toda la creación y todo lo que estaba a su alrededor entendía sujeción debajo de este que representaba la imagen del formador. Cuando él pecó, cambió la atmósfera del formador. Cambió la atmósfera. Yo quiero que tú entiendas que el mensaje que yo te vine a traer no es un asunto para que digas que ahí no voy a pecar más. Es para que entiendas que cuando tú eres atacado, cuando tú vulneras tu sitio, estás cambiando la atmósfera del formador. Tu casa no es la misma. Tu negocio no es el mismo. Tus hijos no son los mismos. Porque al ser formado por el Padre te ha delegado atmósferas para administrar. Los ángeles nunca jamás administraron una atmósfera, pero a él le dijo: sojuzga, señorea, gobierna. A él le dio atmósferas. Yo vine a decirte, Dios te ha confiado atmósfera. Dios te ha confiado. Necesito a alguien que toque el aparato ese. Dije, a ti Dios te ha confiado atmósfera. Por esa razón no te puedes dar el lujo. No puedes. Oscar, papi, escucha esto. Uno puede sentir eso no es nada si todos lo hacen, pero estás cambiando atmósfera. Y donde todo antes era potable, de alguna manera las aguas empiezan a saber amargas. Cuando todo iba bien, repentinamente el ambiente, la atmósfera, todo cambia. Y yo no estoy hablando de los ataques y las tribulaciones, porque Pablo dice, escucha esto, Pablo dice: yo estoy en tribulaciones, pero aunque estoy en tribulaciones y en todo, no estoy angustiado. Cuando las tribulaciones te angustian, cuando las tribulaciones no son el producto de afuera, sino de adentro. Cuando las tribulaciones no vienen de afuera, porque cuando vienen de afuera se encuentran con el blindaje del Espíritu. Se encuentran con el Espíritu Santo diciendo: para tocarlo a Él tienes que pasar por encima mío. Hay una frase que cualquier padre podría decir: para que toquen a mis hijos tienen que pasar por encima de mi cadáver. Pues vengo a decirle que el Espíritu Santo nadie lo puede matar, así que no podrán pasar por encima de Él para tocarte. Estamos rodeados por una gloria extraordinaria. No nos podemos dar el lujo. No. Yo vine a decirle a esta iglesia: no te dejes el lujo, porque lo que parece que no es nada está cambiándolo todo. Quiero que escuches esto. Él pecó allá hace como, algunos piensan que 4,000 o 6,000 años. Otros que son un poco más generosos y tienen años para regalar dicen que puede ser 10 o hasta 20,000 años allá atrás. Escucha, no me importa cuántos años pasaron desde que él pecó. Todavía yo tengo su atmósfera caminando alrededor mío. Y si no hubiera sido por el postrer Adán, todavía yo viviría bajo su atmósfera. Todavía viviría bajo su atmósfera. Vengo a recordarte que lo que estás haciendo hoy, la forma de vivir de hoy, está marcando hasta las 10 generaciones. Pecar no es solo una acción. Pecar no es solo una acción. Escúchame, mamita linda. Es un patrón que el infierno mete en tu cabeza que te dice: pero es normal. Si cualquiera lo hace. Todos fallamos. Pecar es una conducta
que se vuelve un patrón, un paradigma en tu cabeza. Y al diablo no le interesa que peques, al diablo le interesa que tengas el paradigma. Porque él sabe que si tú pecas y te arrepientes, borrón y cuenta nueva. Pero cuando tienes el paradigma, dice en mi Biblia que te conviertes en practicante de ese paradigma. Y dice esa misma Biblia que el que practica el pecado ya no es de Dios, es del diablo. Así que él dice, te gano no cuando pecas, te gano cuando te pongo el paradigma en la cabeza. No, el infierno no te gana cuando tú cometes un error. El infierno te gana cuando te hace creer que vivir en error es tu diseño. El infierno te gana cuando te hace creer que pecar y errar es de humanos. No, mentira del diablo. Pecar es del diablo. Errar es del diablo. Él fue creado para no errar. Él fue creado perfecto. Él fue creado para gobernar, para dominar, para señorear. Pero el infierno dijo, si le cambio el paradigma, le cambio el destino, le cambio la cabeza. Si le cambio la cabeza, le cambio todo su norte, le cambio sus pasos, le cambio su herencia, le cambio su destino, le cambio sus generaciones. Yo vine a decirle a alguien esta noche, no dejes que el infierno te cambie el destino que el Padre te puso, y el Padre te puso un destino de gloria. Pecar es fácil. Vivir sin paradigma, no. Te lo voy a repetir. Pecar es fácil. Pastora Ibel, es tan fácil que el pecado original se reduce a una mordida. Voy a decirlo otra vez. Pecar es tan fácil, Wilder, que en el Edén, escucha, allá arriba en el cielo, cuando se quiso explicar el pecado, se habló de una rebelión, se habló de una guerra, se habló de una cosa de engaño. Cuando bajaron aquí entre los humanos y trataron de explicar el pecado, los escritores dijeron, es que comió. Eso fue todo para el campeón. Pecar es fácil. Para pecar ni siquiera hay que ser muy inteligente. Pero para vivir sin ese paradigma hay que tener sabiduría. Hay que tener el carácter de Cristo. Hay que entender que en el Pentecostés se abrió un compás para nosotros. Para que que le heredó a todos los hombres, dice Pablo, si por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, también por un hombre entró el cambio. Y pasó a todos los hombres. Yo soy heredero de libertad. Yo no soy heredero de pecado. Hay gente que dice, bueno, yo lo que le voy a heredar a mis hijos son deudas. Oíste, Adán se murió heredándonos deuda. Cristo se murió pagando la deuda. Alguien tenía que alabar a Dios por eso. Alguien tenía que alabar al Cristo de la gloria por eso. Alguien pagó tu deuda. Alguien pagó. Alguien que celebre al Dios que paga nuestras deudas.
Pentecostés no es una fiesta evangélica. Escucha esto, pastor. Pentecostés no es una fiesta evangélica. Pentecostés es una llave para vivir libre, pastora. Para decir atrás, en mis generaciones hubo divorcio, pero Cristo rompió la maldición de la ley. Pentecostés es una llave para cambiarnos la cabeza. José, Pentecostés es una llave. Algunos creen que Pentecostés es una fiesta judía. No, el verdadero Pentecostés, porque a Dios le gusta la fiesta, y el verdadero Pentecostés es Dios diciendo: voy a aprovechar esta coyuntura para establecer algo en el cielo que cambie la tierra. Y 50 días más tarde, tras la resurrección de Cristo, en aquel aposento alto irrumpió el Espíritu de verdad, el Consolador, el Ayudador, el que dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que dijo que nos va a ayudar en todas nuestras debilidades. El que dijo: los voy a guiar. Cuando no sepan qué decir, qué hablar, abran su boca que yo la voy a llenar. Ese irrumpió 50 días más tarde para cambiarte la cabeza, mamita linda, para hacerte diferente. Cierra tus ojos, por favor.